Hola a todos y todas, mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, muy interesada en tratar esos temas de salud mental y del comportamiento, y este es un programa exclusivo de YouTube llamado Un Expreso con Iris. En el día de hoy vamos a hablar de la terrible necesidad de aprobación. Este tema me parece bien interesante, pero antes de empezar a desarrollarlo, quisiera invitarles a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita para que puedan recibir lo que voy colgando semana a semana, y deseo agradecerles a todos y a todas por esa constancia, por esa compañía, los testimonios, las sugerencias de programas que hacen que cada vez me sienta más interesada en trabajar alrededor de esta comunidad. Cuando hablamos de necesidad de aprobación, estamos hablando de que la opinión de los demás es más importante que la tuya. Y esto nos puede hacer muy desgraciados al cabo del tiempo. Esto inicialmente se vuelve como un desafío, pero es un mal desafío porque nunca vamos a hacer monedas de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre habrán personas que no concuerden con mi fisionomía, con mi manera de ser y con muchas cosas. Y hay personas que se sienten verdaderamente miserables cuando sienten que no encajan y que no son aceptadas. Y esto tiene un trasfondo, y precisamente vamos a hablar un poquito de ese trasfondo. Opino que debería haber un equilibrio entre esta necesidad que tenemos de afecto y de aceptación y el legítimo derecho a ser las personas que verdaderamente somos, sin importarnos mucho lo que digan los demás. Todos y todas somos diferentes, somos personas únicas, somos personas irrepetibles. Lo vimos cuando revisamos los trastornos de personalidad, cómo esos rasgos de personalidad nos definen. La diversidad de los puntos de vista, de las opiniones, de las preferencias, van a enriquecer precisamente a esta sociedad y nos van a ayudar a enfrentar los desafíos que se van dando en una sociedad cada vez más convulsa, cada vez más caótica y cada vez más rápida. El estar en contacto con diversas maneras de pensar, diversos puntos de vista, diversas actitudes frente a la vida, pues nos puede ayudar a entender un poco lo que nos rodea. La necesidad de aprobación, ¿qué expresa? La necesidad de aprobación lo que expresa es una inseguridad emocional que conviene que conozcamos y que aprendamos a manejar. ¿Cuál sería el objetivo? Pues lograr un correcto equilibrio entre nuestra autoestima y el natural deseo de afecto y aceptación. Es normal querer ser aceptados dentro de nuestros grupos. Desde jóvenes queremos esto, ¿sí? Es normal querer pertenecer, pero no es normal tener una necesidad imperiosa de sacrificar mi vida, mis pensamientos, mis opiniones, mis criterios en aras de que las demás personas me acepten. Me aceptan, pero realmente no soy completamente honesto, no puedo decir lo que verdaderamente pienso. En ocasiones quisiera gritar y me quedo callado porque me da muchísimo miedo la crítica, el insulto, el maltrato, el desdén, el alejamiento del otro. Pero no necesariamente esto tiene por qué ocurrir, porque para eso uno va desarrollando habilidades sociales, y va uno, en la medida en que tiene la capacidad de expresar lo que piensa de una manera empática, de una manera asertiva, las demás personas van a asumir una actitud de respeto hacia mi punto de vista. Y esto es una cosa que tenemos que entender. ¿De dónde proviene esta inseguridad emocional? ¿De dónde proviene esa sensación de incomodidad cuando nuestros puntos de vista, nuestra manera de pensar, nuestros criterios, nuestras de pronto ideales son discrepantes
o distintos a los ideales o a los pensamientos o las actitudes de los demás. En parte, esto es debido a que pensamos que podemos arriesgar esa imagen que deseamos causar, ese impacto positivo que queremos dejar en el otro, o también porque creemos que vamos a perder de alguna manera la aceptación, el respeto o la valoración de las otras personas. Esto, desde luego, va a incrementar una ansiedad que se asocia a la incertidumbre sobre cómo va a reaccionar la otra persona y las circunstancias que vivimos, en donde si llegamos a decir algo que pueda resultar contrario a lo que dicen los demás, nos vemos en una verdadera encrucijada. Aquí sería como Hamlet, no sería to be or not to be. Aquí sería expresar o no expresar, ¿verdad? Ese es el dilema que tendríamos en un momento dado. El dilema sería, si lo digo, es probable que reciba rechazo, que no reciba aceptación, o ceder, ser sumisa y dejarme llevar por la opinión de los demás, dejarme llevar por el rebaño. Esta vivencia, esto que les estoy expresando, está relacionado básicamente con algo que es universal y es la deseabilidad social. Y esto es bastante frecuente. Es decir, todos en un momento dado estamos en esa encrucijada y pensamos que debe haber una parte positiva en esto. Claro que la hay. Y esta parte positiva de saber en qué momento debemos hablar y en qué momento es oportuno callar, pues puede ser valioso a la hora de establecer relaciones interpersonales. El hecho, por ejemplo, de no enfrentar con grosería, con brusquedad, con violencia nuestro punto de vista, con el punto de vista de los demás, pues nos pone en juego, ¿no? Y pone en juego toda esa capacidad que se supone que hemos adquirido en la vida para ser empáticos, ir de ida y vuelta, entender, ponerme en el lugar de él, en la circunstancia de él, en las actitudes de él, y entender cuáles son sus motivos, los de él, para actuar, pensar y decir lo que está diciendo. Cuando entendemos esto, nos volvemos flexibles, nos ponemos en el lugar del otro, pero no desde el miedo a no ser aprobado, sino desde la comprensión del mundo del otro. Nos volvemos flexibles y contemporizamos con sus ideas, con unas preferencias distintas a las nuestras. No juzgamos, no atacamos, no nos volvemos beligerantes, ¿sí? Y tratamos de ver el contexto en el cual estamos generando una discusión. Como vemos, si nosotros tenemos unas buenas habilidades sociales y una adecuada inteligencia emocional, sabremos ser empáticos, sabremos ser flexibles, sabremos entender que esta persona pues está viviendo y está expresando lo que vive desde su posición y no se va a volver esto un asunto personal ni una querella para nosotros. Y como les digo, aquí tendremos en este caso la capacidad de tolerar la discrepancia, la capacidad de tolerar la frustración y optar por el bienestar colectivo. Tendremos la habilidad de manifestar lo que pensamos de una manera adecuada, clara, sencilla, pero bastante asertiva. Es decir lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, sin ser agresivos y sin ser sumisos, teniendo en cuenta la actitud, el pensamiento y las circunstancias de los demás. Eso es todo un arte. Y en ese arte vamos a ver que en toda discusión, en toda interacción, pueden haber discrepancias, pueden haber puntos de vista diferentes, porque como les decía, cada uno es diferente. Sin embargo, cuando no tenemos todas estas herramientas y prevalece el miedo terrible al qué dirán,
en nuestras relaciones interpersonales. Si mientras callamos no nos estamos poniendo en el lugar de otros, sino que estamos pensando, si es que si yo lo digo, entonces no me van a querer, no me van a respetar, es que mejor me escabullo, es que mejor me desaparezco, es que mejor me voy, es que me debo mostrar complaciente, es que tengo que hacer lo mejor de manera muy conciliadora para no estar ni en un lado ni en el otro y estar en un punto medio. Y muchas personas, a estas personas que no se mojan por una opinión, que no tienen una actitud donde tengan sus propias ideas y defiendan sus propias ideas de una manera inteligente, de una manera educada, de una manera clara, son consideradas personas tibias y son consideradas personas no tan, no tan confiables, ¿no? Porque dicen, no, este se vende al mejor postor y este no es capaz de mojarse ni tiene criterio, le falta criterio. Y realmente lo que está ocurriendo es que el qué dirán es demasiado importante, es supremamente valorado y valoramos más eso que nuestra propia percepción de las cosas y nuestra propia necesidad de expresarnos como verdaderamente queremos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta. En mayor o menor medida, la deseabilidad social, el deseo de pertenecer, el deseo de ser aceptado o aceptadas por la sociedad, por personas que son importantes para mí, mis maestros, amigos especiales, profesores, la importancia de el deseo de ser reconocido, de obtener reconocimiento, de obtener aprobación por nuestra manera de ser, por nuestra forma de actuar, es una vivencia pues habitual y obviamente esto contribuye a un ajuste psicológico y social. Esto es normal tener esa intención de deseabilidad social. No les estoy diciendo que hay que volverse una persona completamente todo el tiempo pensando en decir lo que pensamos, sin pensar en el contexto, sin pensar lo que dicen las otras personas. Sí, es tratar de acoplarnos en un ambiente, el tratar de hablar las cosas de la manera más clara, de tomar una posición frente a algo y a alguien sin tener una actitud de desdén, de desprecio hacia las otras opiniones o hacia las otras personas, pues es una verdadera habilidad. Pero cuando ese deseo de deseabilidad social, que es como les digo, muy normal, se convierte en una verdadera obsesión, una necesidad, y la búsqueda de aprobación se toma como si fuera una guía de nuestra vida y condiciona todas nuestras acciones y nuestras elecciones y además limita nuestro potencial constructivo de reconocimiento de otros puntos de vista, de intervención, de aceptación, de discusión, de disenso, etcétera, cuando no a partir de las discusiones, a través de esos disensos, a través de esos nuevos puntos de vista, pues nacen nuevos conocimientos. Entonces nos vamos a quedar encerrados en el miedo y en la necesidad de vivir para los otros y para complacer a los otros, ¿no es cierto? Y como les digo, eso limita muchísimo nuestro nivel constructivo en los procesos personales y los procesos interpersonales. Y por no querer ser rechazados, vamos a terminar viviendo una vida pues que no es honesta y que no es coherente muchas veces. O sea, la necesidad de aprobación excesiva va a incrementar nuestra insatisfacción personal. A la larga va a generarnos malestar psicológico y va a constituirse en una vulnerabilidad cognitiva que puede ser la puerta de entrada para algunos trastornos emocionales y algunos trastornos mentales. Entonces, la necesidad de aprobación es una de las claves de la percepción transdiagnóstica
que es uno de los avances más importantes que tenemos en este momento de los tratamientos psicológicos. Nosotros las personas que trabajamos en psicoterapia tenemos muy en cuenta esa necesidad de aprobación para poder ver cuál sería como el pronóstico de esa persona en otras áreas de salud mental. Pero ¿cuándo es excesiva esa necesidad de aprobación? La necesidad de aprobación excesiva pues es definida como una tendencia que tiene una persona a juzgar su autoestima en función a esas reacciones que tiene la gente ante ella o de lo que piensen acerca de ella. O sea, todo se centra afuera, se centra en las demás personas. Constituye de por sí una de las actitudes disfuncionales importantes que van a incrementar muchísimo el riesgo a que llegues a desarrollar síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Imagínate que cuelgas una publicación en Instagram o YouTube y que la gente no te da like, no te aprueba. ¿Cómo puedes sentirte? Es decir, si vives exclusivamente para esa aprobación, puedes llegar incluso a derrumbarte emocionalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que en la base de este tipo de conducta, ¿qué hay? Hay unas creencias que hemos desarrollado, pero esas creencias son erróneas, y también hay un elevadísimo malestar emocional relacionado con ese deseo de agradarle a todo el mundo, ¿no? Evitando siempre somos evitativos y evitamos recibir o hacer críticas para así garantizar como el afecto, la aceptación y de pronto el cariño de las otras personas. Es fácil entender la fragilidad de este comportamiento a nivel emocional en los ámbitos laborales, familiares y de pareja, porque hay momentos en que definitivamente nos van a obligar a tomar partido. Y en ese momento no vamos a ser capaces y vamos probablemente a salir huyendo y a ser considerados como unas personas que no somos capaces de funcionar cuando existen dificultades. Y como les decía antes, si bien es cierto que todos necesitamos de alguna medida esa aprobación de las demás personas, la deseabilidad social forma parte, obviamente, de esta naturaleza nuestra, y el hecho de satisfacerla pues nos da alegría, nos da bienestar, contribuye a nuestro crecimiento, pero cuando ese desequilibrio del que les hablo existe, ya sea por un exceso de necesidad de aprobación o porque es tanta mi necesidad de aprobación que he decidido alejarme y encerrarme con él. Por ejemplo, cuando desarrollo un trastorno evitativo de la personalidad que me da mucho miedo de enfrentar las situaciones con tal de no ser rechazado, criticado o maltratado, o en el caso de las personas que tienen un trastorno de dependencia de la personalidad, hacer todo lo humanamente posible o imposible por agradar al otro, por nunca decir no, por tener una actitud muy complaciente y muy sumisa, pues vemos que estamos rayando pues la patología, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos problemas en nuestro autoconcepto, problemas en nuestra autoestima, estamos distorsionando la manera de valorar y juzgar nuestras propias percepciones, estamos dándole poco valor a lo que somos, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras experiencias, y estamos condicionándonos para llevar una manera de actuar que es una manera de actuar mal adaptativa. De esta manera, pues vemos cómo con el tiempo vamos adquiriendo algunas características dentro de nuestra personalidad que hacen que esto nos genere pues verdaderas dificultades a la hora de interactuar de manera honesta con otras personas, porque no podemos ser honestos, no podemos decir todo lo que pensamos, solamente podemos decir lo positivo, ¿verdad? Y resulta que
También en los grises, en los negros, en los claros oscuros hay muchísima belleza y es importante poder tener un punto de vista porque eso también nos define. Entonces la necesidad de afecto y protección de las primeras etapas de nuestra vida pues han estado muy vinculadas, todos los estudios muestran que están vinculadas a esas figuras protectoras y van dejando, van dando paso esta influencia que tienen nuestras familias, nuestros padres, nuestros cuidadores, van ayudando mucho a forjar todo nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Y cuando va pasando el tiempo se va dando una transición natural y poco a poco y de manera correcta vamos adquiriendo algo que se llama autonomía, vamos adquiriendo una buena autoestima, vamos a tener un buen autoconocimiento y obviamente sabemos que ser aceptados es agradable, seguiremos necesitando un poco de aceptación, un poco de reconocimiento, pero también aprenderemos a aceptar nuestros errores, nuestras diferencias, a aceptar que no todas las situaciones van a ser favorables para nosotros, ¿no es cierto? Y esto va a ayudar a que en la edad de adulta seamos personas equilibradas, que estemos dispuestas, pues sí, a recibir halagos, a recibir actitudes positivas, pero también a estar preparados a las controversias y que otras personas no estén de acuerdo con nosotros y tener una respuesta pues adecuada, decorosa, donde salgamos y nos sintamos bien. Una vez se termine pues la discusión o se termine el momento que puede llegar a ser incómodo, pero que puede ser también muy enriquecedor. Entonces, cuando crecemos y no tenemos pues unas bases seguras, cuando durante nuestra infancia no desarrollamos una buena autonomía, una buena autodeterminación, no se nos dio la oportunidad de probar por nosotros mismos, de equivocarnos y de entender que hay que aceptar esas equivocaciones y que podemos desarrollar esta mentalidad de crecimiento, caernos una, otra y otra vez y seguir perseverando para lograr conseguir lo que queremos, pues obviamente si no estamos preparados para esto, si nuestros padres nos han sobreprotegido, si todo el tiempo o nos han impedido la posibilidad de enfrentarnos a este tipo de situaciones, pues obviamente no vamos a tener estas habilidades. Y es entonces cuando se pone de manifiesto como nuestra inseguridad emocional, como conductas impulsadas por esa necesidad de aprobación. Fíjense que muchas veces nuestros padres en algún momento de la vida, en algunas circunstancias, algunos hijos han sido poco cuidados, ha habido negligencia familiar, han estado al cuidado de otras personas, pero no han recibido el apoyo o el afecto de estos padres, han sido niños maltratados. Estos niños tienen esta falencia, esta debilidad, esta necesidad de ser aprobados que va a condicionar nuestra forma de actuar en la sociedad, frente a nuestra familia, frente a nuestros jefes, frente a todo el mundo. Y va a hacer que cada vez nos encerremos como mucho más en una mentira que tenemos que sostener con tal de no ser rechazados. Entonces nos esforzamos en estar siempre de acuerdo con los demás, a costa de restarle valor, de quitarle importancia a nuestras propias opiniones. Estamos muy atentos o invertimos muchísimo esfuerzo en las necesidades que tienen los demás, en solucionarle problemas a los demás, en resolver asuntos que ni siquiera nos han pedido que resolvamos. Por ahí dicen un término, es que ese man es muy regalado, o esa mujer es muy regalada. Uno no le ha dicho nada y quiere meterse, quiere ayudar y nadie le ha dicho que uno necesita ayuda, por ejemplo. Entonces, invertir demasiado esfuerzo en las necesidades, en aplacar las necesidades de los demás en detrimento de nuestras propias necesidades, de nuestra dignidad, de nuestra honorabilidad inclusive,
A veces nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestros deseos quedan postergados, quedan silenciados con tal de darle gusto al otro, ya sea a la pareja, ya sea a los hijos, ya sea a la familia, ya sea al jefe, donde los demás son mucho más importantes. Yo me desvío y hago todo lo imposible porque la otra persona esté bien, aunque yo en el fondo tenga que postergar todos mis sueños. ¿Y qué estoy buscando? Básicamente, anhelo buscar ese reconocimiento, esa aprobación, ese afecto, ser considerado como una persona buena, adecuada. Piénsenlo, ¿será que vale la pena invertir toda la vida alrededor de una mentira? Toda la vida con tal de que las demás personas digan qué bueno es, qué majo es, qué excelente persona es. Y lo peor es que cuando tú das con depredadores emocionales, pues estas personas sacan todo el partido de esa entrega, de esa sumisión, de todo lo que tú les das. ¿Y cómo funciona esta necesidad de aprobación? Fíjense que ya hay importantes estudios que van a profundizar acerca de esas creencias y esas ideas disfuncionales que incrementan la posibilidad de desarrollar estos síntomas que les decía yo hace rato de depresión y de ansiedad. Vemos cómo la necesidad de aprobación puede ser un marcador que me diga a mí que puede haber un riesgo que en el futuro esta persona vaya a desarrollar cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Hay trabajos muy interesantes, un trabajo que hizo Albert Ellis y Leonor Lega por allá en el 1993 y Weisman y Beck por allá en el 78. Ya hay algunos estudios que validan este temor, ¿no? O esta asociación. Tal vez una de las ideas o conclusiones más importantes de estos estudios es que la necesidad de aprobación contribuye al desarrollo de ideas erróneas sobre las interacciones sociales y sus recompensas, sobre todo con respecto a la necesidad de amor, la autoexigencia, entre otras. A ver, por ejemplo, si yo antepongo las necesidades de las otras personas y les trato exageradamente bien, cuando lo necesite, pues es probable que ellas también se porten bien conmigo. Esto es como una especie de canje, ¿no? Una especie de canje emocional. Lo hago porque más adelante, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Es como una actitud interesada. En este caso, estos pensamientos pues van a incrementar una baja percepción de autonomía personal, como les decía, una baja percepción de autoconfianza, ya que el bienestar o el malestar que yo tenga va a depender de los demás. Y esto contribuye a algo muy delicado que ocurre en muchos casos, que los pacientes sufren muchísimo con esto, que es el tema de la dependencia emocional, puesto que esta dependencia emocional va a limitar nuestros logros personales, aumenta la frecuencia e intensidad de estas emociones negativas ligadas a la ansiedad, a la tristeza, al miedo, a la ira, al enfado, ¿sí? Todo este tipo de emociones negativas se pueden exacerbar. Entonces, a ver, tienes que pensar algo, que esa necesidad de aprobación no te impida ser y opinar de manera diferente. Eso es lo más importante. Cuando yo veo que ya ni siquiera puedo dar mi opinión, que me tengo que quedar callado, tengo que evitar y tengo que estar adulando, complaciendo a los demás, pues estoy en un grave problema porque estoy centrando la importancia de la vida en los otros y estoy quitándole el valor a mi propia vida. Me estoy dejando de querer. Hay algunas creencias erróneas e inseguridades emocionales que dan lugar a esa excesiva necesidad de aprobación que va a condicionar nuestra forma de actuar y de sentir. Por ejemplo,
Si estás dentro de un diálogo, en un encuentro familiar y en una conversación y notas ciertas señales de que no está siendo aprobado, expresas acuerdo con lo que ellos están diciendo. Suavizas, matizas, haces circunloquios, das las vueltas, no das argumentos en contra. Estás absolutamente seguro que lo que los otros están diciendo es una tontería, pero tú eh, parece que estuvieras apoyando a estas personas porque no das tu verdadera opinión, no tomas tu propia postura y persigues la postura de los demás, y dejas que las personas sigan conversando, pero no aportas esta parte importante de ti. Es probable que tengas una importante necesidad de aprobación, y sobre todo si esto ocurre en diferentes lugares, en diferentes momentos, y la gente va a decir, ay no, es que usted es una persona muy zen, usted es una persona muy conciliadora, usted es una persona siempre puestecita en su punto, nunca un sí, nunca un no. Terrible. Terrible, porque lo que hay detrás o lo que hay adentro de tu cabeza también es una sensación de frustración, una sensación de poca autoconfianza, de poca autoaceptación, etc. Por ejemplo, si ves que tienes una gran tristeza, una gran preocupación, una gran rabia cuando alguien no está de acuerdo contigo o no recibe la respuesta que tú esperas. Por ejemplo, como les decía ahora, no hay likes por parte de tus redes sociales y te desconfiguras porque la gente se enojó contigo o no te aprobó, y pasas horas y horas rumiando y pensando en eso y te sientes muy desgraciada y piensas, o desgraciado y piensas que eso es terrible. Muy probablemente tengas un gran problema de necesidad de aprobación. Entonces esta parte es muy importante que la pienses. Otro ejemplo, en tu vida en general tiendes a hacer concesiones. Siempre estás cediendo, cedes y cedes, haces favores que otras personas no hacen. Cuando te llama alguien no eres capaz de decirle que no y tienes que pasar horas y horas sacrificándote para darle gusto, y antepones las necesidades de las demás personas a las tuyas, y tú misma te etiquetas de egoísta cuando antepones tus necesidades a los otros. Es muy probable que tengas una gran necesidad de aprobación. Por ejemplo, si no eres capaz de expresar tu disconformidad o no eres capaz de realizar una crítica adecuada ante un trabajo que es mal realizado, por ejemplo, contrataste algo y pediste que te tipearan una tesis y te la entregan y está terrible, y no eres capaz de decir esto está horrible, mira, esto no me gustó, simplemente te quedas callada o callado por el miedo a que la otra persona se sienta mal. Si actúas siempre pensando es que no quiero hacer sentir mal a la otra persona, es que me duele que esa otra persona se ponga triste, no, eso no es empatía de ninguna manera. Tienes que tener mucho cuidado, porque muchas personas me dicen, es que yo no le digo nada porque me da pena que se sienta mal, pero si tú no le dices nada, esa persona no va a corregir un error que está cometiendo, y finalmente el que tú le digas le va a ayudar cantidades a que esa persona progrese y mejore en determinados aspectos, y por otra parte tú no te verás silenciada o silenciado, y no te verás perjudicado por un trabajo mal hecho, así que podrás exigir que esta persona vuelva a prepararte el trabajo como tú lo deseabas o lo necesitabas. O sea, mucho cuidado con cada vez que una persona comete un error, sea inequitativa contigo, sea descarada contigo, no sea delicada en el sentido de que la amiga que llegó y dijo, me voy a quedar 2 noches aquí, y resulta que lleva un mes y no se ha ido, y tú dices, ay no, qué pena, yo no le digo nada para no hacerla sentir mal. Pues mucho cuidado, porque estamos hablando aquí de un problema de necesidad de aprobación. Si tiendes constantemente a estarte disculpando por todo, por no estar de acuerdo con algo, si prácticamente
casi te falta suplicar y arrodillarte para decirles, mira, lo que pasa es que infortunadamente yo no puedo aceptar eso, y vives disculpándote por lo que piensas. Cuidado, que puedes tener un problema de necesidad de aprobación. Si tienes dificultades para reconocer tus errores por miedo al rechazo o a la crítica y prefieres mentir, decir que tuviste un problema, que hubo una dificultad, que se trató de otra cosa, le echas la culpa a otra situación y no asumes tus errores por el miedo, o mientes o engañas, o incluso haces cosas terribles con tal de tapar el error que cometiste, esto también es un signo claro de necesidad de aprobación. A veces la gente, con tal de quedar bien, es capaz de generar verdaderas catástrofes, mentir, robar, omitir, hacer determinadas cosas que son inadecuadas porque tienen muchísimo miedo de ser descubiertas, tienen muchísimo miedo de no ser aprobadas, entonces prefieren arriesgarse a hacer cosas inadecuadas, ocultar situaciones que no se deben ocultar y que van a generar problemas posteriormente. Si además experimentas una preocupación excesiva por la imagen, por tu imagen, y mantienes en exceso las formas, eres demasiado educado, demasiado correcto, demasiado ceremonioso, pierdes la espontaneidad, no eres espontáneo, pierdes la naturalidad, pareces como un robot. Intentas tener un bajo perfil, como dicen muchos. No, es que a mí no me gusta llamar la atención, es que a mí me gusta tener un bajo perfil. A mí me gusta ser muy correcto, tener una voz muy suave, no subir la voz, no vestirme llamativamente. Eso es precisamente parte de una necesidad de aprobación, ¿no? Ay, ¿qué dirán si me pongo un vestido rojo, si me pongo un vestido escotado? O sea, es sacrificarse en nombre de los demás, volverte mártir en nombre de los demás. A ver, si además te concentras más en el qué dirán, en lugar de centrarte en definir lo que verdaderamente tienes que transmitir, pues cometes un error porque no comunicas lo que debes comunicar, la gente no te va a entender y te va a parecer, les vas a parecer soso o sosa, o les va a parecer poco profundo. Ese exceso de amabilidad, esa tendencia a estar pidiendo permiso ante todas las situaciones, pidiendo disculpas donde no es necesario, cuidado, esto puede ser señal de una necesidad de aprobación. Si tus emociones fluctúan en exceso en consonancia a las opiniones que reciben sobre ti, o sea, que dicen es que tú tienes que ser pacífica, tranquila, ordenada, entonces que actúas solamente por órdenes o mandatos externos, cuidado, que esto fue parte de esta necesidad de aprobación. Se ha visto que las personas con necesidad de aprobación tienen una rumiación sobre las frases que dicen, sobre la preocupación y ansiedad sobre las posibles consecuencias de lo que dijeron en un evento social. Se quedan pensando, ¿será que lo dije mal? ¿Será que lo que yo dije pudo haber ofendido? ¿Será que voy a caer mal? ¿Será que la gente? Y generalmente te anticipas a posibles conversaciones, o sea, tratas de practicar frente al espejo para evitar cometer errores a la hora de responder. También vemos que estas personas, obviamente, como viven para los demás, tienen una alta autoexigencia respecto a la responsabilidad de hacer felices a las demás personas. Es como su misión en la vida. Y cómo deben actuar, cómo deben sentirse frente a las otras personas. Obviamente sacrifican mucha parte de su vida y se la pasan pensando. En su cabeza siempre está la idea: qué terrible sería que me rechazaran, qué terrible sería que se dieran cuenta de que yo soy un paquete chileno, que no hago las cosas bien, qué terrible sería que pensaran que yo no soy adecuada o adecuado. En ocasiones, esta necesidad de aprobación se oculta en comportamientos excéntricos que buscan de alguna manera llamar la atención para aumentar la probabilidad de reconocimiento y no pasar desapercibidos. Pero eso no es lo más frecuente. Si tú has visto
que presentas algunas de estas características, pues es el momento de que te pongas a reflexionar, que empieces a trabajar sobre esas ideas que son maladaptativas, erróneas, que no son ideas que te van a permitir salir adelante, sino que van a seguirte hundiendo en la misma necesidad de aprobación, que son ideas irracionales, que son ideas inútiles para tu crecimiento. Entonces, en este caso, yo te aconsejaría que buscaras ayuda profesional. No se trata de no ser aplomado, de no ser amable, de no ser respetuoso en un intercambio. Se trata de ser tú mismo, aunque no gustes. Se trata de decir las cosas de la manera más adecuada, pero de una manera honesta, de una manera clara, de una manera concluyente, donde sea muy clara tu comunicación, de no anteponer las necesidades de los otros por las necesidades tuyas, de no volverte presa de personas abusadoras que todo el tiempo vivirán pidiéndote favores incómodos y tú te sentirás en el fondo muy desgraciado, de no sentir que lo más importante es lo que los demás opinen de ti. Realmente lo más importante es lo que tú pienses sobre ti mismo, la capacidad que tengas para desarrollar todas tus sueños, todas tus expectativas. Es importante que flexibilices esa base, esos pensamientos, y que esos pensamientos se vuelvan más racionales y que esto te ayude a tener una autoestima más saludable. Entonces necesitamos el equilibrio, y el equilibrio lo podemos obtener con una buena terapia, específicamente cognitivo-comportamental. Yo les recomendaría una terapia cognitiva o una terapia racional emotivo-conductual, que tiene grandes herramientas que te pueden servir. Espero que lo que hemos hablado en el día de hoy, de necesidad de aprobación, te llegue a ser de utilidad, que revises todos esos momentos en los que te sacrificas por los otros, en los que haces favores que nadie te ha pedido, en los que te quedas callado en una conversación y no expresas tu verdadera opinión, esos momentos en que escondes errores por vergüenza a no ser evaluado adecuadamente, esos momentos en que te sientes tremendamente desgraciado y que tu vida se mueve alrededor de los likes o de las opiniones positivas que te puedan dar en las redes. Recuerda que si tienes un problema con tu aprobación, con esa necesidad de aprobación, tienes una nueva vulnerabilidad para desarrollar un cuadro de depresión o de ansiedad. Te mando un abrazo muy grande, espero que este material haya sido de utilidad y nada, no se olviden de activar la campanita para que reciban otros de los programas que vamos publicando, y no se olviden compartir si consideran que estos materiales pueden llegar a servir a otras personas.